bienvenidos a Radio Semilla, el podcast donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Caicín y quería contarles que hace algunos años, ya casi 9 años, hice un viaje en bici de 10 meses por Latinoamérica. Y en ese viaje, que era el sueño de mi vida por muchos años, encontré muchísima felicidad, pero también encontré las caras más profundas de la tristeza. Experimenté que la tristeza que yo sentía cuando estaba en mi casa, en mi ciudad natal, era la misma en cualquier lugar del mundo. Y era la misma sin importar las experiencias maravillosas que uno podía estar viviendo. Así que cuando volví, me puse mucho a preguntar y explorar qué se podía hacer con ese sentimiento, ¿no? Y por otro lado, con mantener ese asombro y esa capacidad de asombro que nos dio el viaje en bicicleta, ¿no? Y así que, conversando con un querido amigo, el Javi Grijalva, él me insistía que la solución era tomar un curso de respiración. Y yo era muy escéptica las primeras veces, pero en una de esas me mandó la información y me arriesgué. Y ha sido un proceso inmensamente transformador y sostenido. Me aporta hasta ahora, ya son casi 8 años que practico esta técnica todos los días y me aporta una calma y una alegría que no pasa por la mente, sino que se incorpora, es decir, que nace dentro del cuerpo y se puede sostener en el día a día. Y para nada quiere decir que quienes practicamos esta técnica tenemos una calma inquebrantable, pero sí se experimentan diferencias profundas en cómo se atravesaban los retos antes y cómo los atravesamos ahora. Así que en este episodio me animo a invitar a Martín Cerezuela, que es uno de los instructores de esta técnica, para hablar un poquito más sobre qué ciencia está detrás de esto, las investigaciones que se han hecho, por qué es tan eficiente y tan eficaz y algunas historias de regeneración. E incluí a Martín porque, como vemos, como es adentro, es afuera. Entonces, gran parte del desequilibrio que transitamos en la Tierra también tiene un paralelismo con el desequilibrio de nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestros egos. Entonces, esta es una hermosa técnica para regenerar de adentro hacia afuera. Antes de pasar con la entrevista, les quiero contar que tenemos 2 cursos por venir. Justo uno de ellos es este curso de esta técnica de respiración, que es en Quito, del 11 al 13 de junio, jueves y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche y el sábado de 2 de la tarde a 6:30 de la tarde. Y tiene un costo de $120. Entonces, si es que alguien, después de escuchar este episodio, se anima, puede escribirnos al podcast. Nosotros vamos a dejar los datos de contacto para las inscripciones en las notas del episodio, como siempre. Y yo creo que es así una herramienta de la cual nadie se arrepiente. Y por otro lado, contarles que ya mismo ocurre otro curso transformador. También les recomiendo por experiencia propia y es el curso de diseño de permacultura que se da en Mashpi, organizado por Yacunina, junto con varias fincas permaculturales de esta red, de este colectivo de guardianes de semillas que se sostiene. Y eso es del 13 de julio al 26 de julio del 2026. Y todos los miembros de Radio Semilla tienen $50 de descuento en ese curso. Así que si quieres y te apuntas a tomar un curso de permacultura, es ideal justo para personas que quieren transitar hacia el campo o transformar sus espacios, ya sea urbanos o periurbanos, en lugares más alineados con la naturaleza, que respetan el agua, que respetan el aire, que generan alimento, que están conscientes de sus comunidades. Hay partes en el curso de permacultura que se habla también mucho de regeneración social. Se trata bioconstrucción, baños aboneros, semillas, siembra, dependiendo del terreno. Entonces puede ser muy aplicable en todos los campos. Y también es una experiencia de inmersión de 13 días seguidos en fincas permaculturales con generalmente grupos de hermanos y hermanas que se vuelven amistades de apoyo
en los procesos de regeneración. Así que súper, súper recomendado. Y para quienes no saben todavía o no se han apuntado a la membresía, entren a radiosemilla.com/membresía y puedes hacer un aporte mensual a la medida de tus posibilidades. Ya con el descuento de este curso está súper pagada la membresía. Y tenemos muchos otros beneficios fantásticos, educativos, pero también productos físicos y online que puedes aprovechar cuando te haces miembro. La membresía es la única manera en que Radio Semilla Podcast se sostiene hasta el momento. Entonces, agradecemos muchísimo y estamos muy, muy contentos de que este podcast sea sostenido por una comunidad de amigos, de amigas, de familia que finalmente ponen un granito de arena también para que sigan ocurriendo estas conversaciones y nos sigamos nutriendo en conjunto. Si es que no quisieras activar una membresía mensual, también puedes hacer un aporte vía transferencia, lo que te nazca. Así que todas las posibilidades están abiertas. Ya sabes por dónde encontrarnos. Nos puedes encontrar en Instagram, en Telegram. También puedes escribir a radiosemillapodcast@gmail.com. Estamos súper contentos de recibir todo tipo de comentarios, de sugerencias. Puedes también enviarnos sugerencias de invitados o invitadas, recomendaciones, retroalimentación. Nos encanta que este podcast se construya en comunidad. Así que, sin más introducción, les presento a Martín o Tincho Cerezuela. Tincho, ¿o cómo te gusta que te digan? Me gusta que me digan Martín, Tincho, como sea. Estoy feliz de ambas formas. Qué placer poder concretar esta entrevista. Habíamos hablado desde hace algunos años en hacerla y qué hermoso que todo coincidió para que sea hoy. Así que agradezco mucho a la vida. Sí, claro que sí. Es hermoso estar acá presencial contigo y con toda esta hermosa gente que nos va a escuchar y nos va a estar escuchando. Así que feliz de compartir y de platicar un ratito. Yo también estoy muy feliz. Cuéntanos de dónde vienes, Tincho. Bueno, es una pregunta muy profunda. Soy de Argentina, soy de la Patagonia, soy de Neuquén. Hace muchos años que ya no vivo ahí. De jovencito me fui a los 17 años a estudiar a Buenos Aires, contador público, y en esa experiencia pasaron cosas que me llevaron quizás hoy al lugar en el que estoy, que es un lugar muy distinto, que no tiene nada que ver con la contabilidad. Y me dedico a enseñar técnicas de respiración, de meditación, del arte vivir para ayudar a las personas a que puedan gestionar mejor su estrés, que puedan disminuir la ansiedad y que puedan sentirse más felices. Qué gran resumen. Yo quiero saber un poco más de ese Tincho contador. Sí, claro. Fue una etapa muy hermosa de mi vida, pero un poquito también sufrí. Digo hermosa porque fue como la llave para llegar a donde estoy hoy y me siento muy agradecido por eso. Pero estudié contador público y estudié eso porque me quería ir a vivir a Buenos Aires y era una buena forma y mis papás me apoyaron. Pero yo internamente buscaba algo que me llene el corazón. Yo buscaba algo que me mueva las entrañas, buscaba algo que me colme el pecho. Y la verdad que no lo encontré en la contabilidad. Y no porque la contabilidad tenga algo malo, sino que yo simplemente no lo encontré. Pero querer terminar con la carrera, más un poquito de la presión social de terminar, más mi familia que me ayudaba económicamente y mis papás que de alguna manera me empujaban a terminarlo, me empezó a meter a mí en un lugar de frustración, de tristeza. En ese momento no me di cuenta, pero hoy, con todo lo que he aprendido, puedo decir depresión y ataques de pánico. Y fue una época un poquito oscura, pero al mismo tiempo eso me llevó a buscar. Y empecé a buscar y empecé a hacer cosas para llenar ese vacío. Empecé a ser clown, que es un tipo de payaso muy específico, con un humor muy específico que en Argentina estaba de moda y se sigue haciendo, es muy lindo. Empecé a hacer fotografía, empecé a hacer cosas. De jovencito había sido deportista y por alguna lesión no pude avanzar como futbolista, igual tampoco era tan bueno, pero en esa búsqueda y en esa tristeza interna, una de mis mejores amigas, que se llama Sabri, me dice: tenés que hacer este curso te va a hacer muy bien.
Y yo le dije, ¿de qué va? No, es respirar, meditar, te va a hacer re bien, te va a cambiar la vida. Y como que en mi cabeza fue, está loca, ¿qué voy a ir a hacer yo a respirar, meditar? Si bien de chiquito mi mamá me había enseñado a hacer yoga y había leído cosas como muy interesantes de algunos sabios, como que en ese momento y en esa oscuridad estaba como un poco perdido, pero esta amiga se puso muy insistente. Muy insistente. Y de alguna manera me agarró de la oreja y me sentó en el curso. Y ese curso fue un antes y un después en mi vida. Fue muy fuerte. ¿Qué edad tenías, Tincho? Tenía 22 años. Y literalmente, no, me cambió la vida. Me cambió la vida que nunca ejercí la contabilidad. Me recibí. Ese último año de carrera rendí un montón de finales, rendí un montón de materias y como que cosas que estaban muy trabadas se destrabaron. Empecé a hacer mucho servicio en la Fundación El Arte Vivir. Empecé a ayudar a que más gente pueda conocer esto porque me parecía increíble. Cómo respirando y meditando podía cambiar tanto el estado de mi mente, el estado de mis emociones. Y como que muy rápidamente tuve una sensación en el corazón de me gustaría enseñar esto. Me gustaría compartir esto. Entonces, al año me hice instructor, rendí mi última materia casi en paralelo de la universidad y fui con mis papás, les agradecí por ayudarme a estudiar, les di el título y le dije, perdón, no quiero trabajar de esto, quiero viajar y enseñar meditación, respiración, quiero enseñar el arte de vivir, es increíble, es demasiado bueno. ¿Qué dijeron tus papás? Y bueno, creo que ese es para otro capítulo. Se hizo hippie de la noche a la mañana. Sí, pobres mis papis. Encima, vale aclarar que tengo un hermano mayor que se llama Javi y que en simultáneo él es periodista. Vivió un proceso diferente al mío, pero parecido con esto. Y también decidió junto conmigo, los dos decidimos juntos viajar y enseñar. Entonces, pobres mis papás, de repente sus dos hijos se dedicaban a enseñar meditación y a viajar y ellos querían unos hijos un poco más normales, quizás, con un perro, un gato, no sé, una casa con pileta, no sé, la verdad, ¿no? Con piscina. Y bueno, a su manera, siempre nos apoyaron, siempre nos cuidaron, siempre, por más que en un principio por ahí no estaban tan de acuerdo o tenían miedos. Recuerdo mucho a mi papi diciéndome, yo no es lo que hubiera elegido para su vida, pero si ustedes son felices está bien, yo siempre los voy a apoyar, y cumplió con su palabra y es muy lindo. Hoy respiran, meditan, son felices con lo que hacemos, han conocido mucho del impacto de todos estos años de nuestro voluntariado y nada, se sienten muy orgullosos. Vale aclararlo también, pobrecitos, pero en ese momento sí fue un gran shock. Fue un gran shock. Fue un gran shock y fue un gran shock para mis amistades. Yo era joven, vivía solo, salía de fiesta, tenía hábitos no tan positivos y de la noche para mañana cambiaron un montón de cosas en mí. Pero fueron cambios muy positivos. Dejé de tomar, dejé de salir, empecé a ayudar a las personas, empecé a hacer servicio con personas en situación de calle, como que cambiaron un montón de cosas. Y realmente era imposible que no haga todo eso porque era como mi corazón llamándome, como que me movía las tripas, era eso. Era como una sensación, quizás vos me vas a entender, Dani, pero es como una sensación de haber llegado a casa, de haber anhelado muchos años o muchas vidas haber llegado a mi casa. Y fue como, ya está, no tengo más nada que hacer, estoy en mi casa, ahora solo toca disfrutar y celebrar. Y bueno, de alguna manera, como todo ser humano, tengo problemas y rollos y demás, pero mi vida se ha vuelto muy bonita, de viajar, de estar con gente, de tener familia en distintos lugares del mundo. Llego a Ecuador y es como encontrarme con gente que amo y que son mi familia y que nada, los conocí en este camino tan bonito y es como un reencuentro que trasciende la lógica. Y eso para mí es algo interesante de todo esto, porque a veces la mente no logra entender ciertas cosas, pero el corazón sí.
y rompe mi parte más científica, mi parte más lógica, racional, y es decir, como, bueno, esta amistad tan linda que tengo con Dani, con alguien que no conocí tanto, no compartí tanto tiempo, como por ahí he compartido con otras personas, pero el vernos se vuelve tan profundo, y se vuelve tan sincero, y se vuelve tan hermoso, y es como ser hermanos, amigos de hace mucho tiempo, y eso es, y no me pasa solo a mí, le pasa a mucha gente en el arte de ir. Y creo que tiene que ver con la profundidad de estas herramientas y la conexión tan profunda, y con este deseo tan lindo que tiene la Fundación de construir una gran familia mundial. Hacer que el ser humano vuelva a conectarse, vuelva a hacerse uno. Entonces, nada, la verdad que me siento muy agradecido por haber encontrado todo esto. Ahora que dijiste esto de beber y de salir de fiesta. No tengo vergüenza en contar mi dark side. Hay un poco de vértigo. No sé si te pasó. Bueno, ahí voy a contar a quienes nos escuchan que Tincho y yo practicamos esta técnica de respiración. Y yo al comenzar, antes de tomar el curso y practicarla, sentí un poco de vértigo de dejar de ser quién era, ¿no? De dejar la fiesta y vértigo de dejar la tristeza también, porque sentía que me daba la profundidad que necesitaba, que claro. Es que atravesar, digamos, la tristeza me daba esa, de pronto, conciencia social o conciencia ambiental o... Sí, decía, esto es ver la realidad, como me daba vértigo saltar a otra cosa. ¿Cómo fue para ti? Bueno, a mí no me dio vértigo. La verdad que no me pasó, pero sí veo que le pasa a mucha gente. Para mí fue como eso que te contaba antes. Ya mi casa es esto. Obvio que dolió, porque cuando uno va transformando hay ciertas amistades que se van quedando en el camino, que nos pasan en muchos momentos de la vida. Digo, estás en la escuela primaria y pasás al secundario y hay amigos que era tu mejor amigo y ya le tocó ir a otro colegio y ya no es más. Y por ahí te lo encontrás años después y es lindo, pero ya cambiaste. Y lo mismo pasa con la universidad, lo mismo pasa a veces con los trabajos. Como que hay cosas que se van cayendo en el camino. Y creo que puede haber servido, que yo era muy jovencito y cuando uno es jovencito no piensa tanto. Entonces, para mí fue como más como un torbellino y como algo que me llevó a ir ahí. Literalmente cuando yo tomé mi primer curso tuve una sensación muy fuerte de haber vuelto a casa después de miles de años. Eso es lo que sintió mi corazón y mi mente no lo entendió en absoluto. En absoluto. Después con el tiempo entendí un poco qué era esa sensación, pero tener la oportunidad de conectar conmigo, porque para mí fue eso, porque toda esa crisis me llevó a alejarme de mí, me llevó a desconectarme de mí, me llevó a no saber quién soy. Yo lo veo y entiendo que es muy espiritual cuando eso le pasa a un ser humano. Lo que pasa es que es duro y es difícil y uno no sabe para dónde ir y a veces uno no encuentra una guía para eso. Recuerdo que en esa época de crisis visité como 2 psicólogas que eran mamá e hija, y una atendía en mi ciudad natal y otra en Buenos Aires, la hija, y tenía charlas muy hermosas con ellas porque se abrían espacios de mucha profundidad donde ellas con muy poquito me guiaban un montón de como vas bien, pará, no pasa nada. Pero sí, lo que vos compartís sí lo veo en mucha gente. Es más, recién una participante de un curso me vino a contar de que ella estaba preocupada porque se está separando y no le duele y está feliz. Y se siente libre y dice, tengo toda la cama para mí, tengo un montón de cosas y estoy re contenta. Y me decía, ¿por qué me pasa esto? Yo quiero sentir, o sea, como que en alguna manera lo que ella me decía, tengo que estar mal porque me estoy separando. Y yo lo único que le puedo decir fue como, la gente que está mal no quiere estar mal.
Y el que está bien quiere estar mal. Esta lógica no me cierra. Está genial, si no te duele, no te duele. Pero él es un buen hombre, yo lo amo. Está bien. Tenemos que... esta es nuestra mente lógica racional que nos dice, si pasa algo tengo que estar triste. Si esta persona hace esto, me tengo que enojar. Si esta persona hace esto, ahí me río. Si mi jefe me trata de esta manera, voy a casa y lloro. Pero cuando uno rompe con esos patrones de la mente, se da cuenta que no necesariamente tenemos que reaccionar siempre igual ante las mismas situaciones. Y una amiga que quiero mucho aquí en Ecuador, yo a veces le hago bromas y le digo drama queen, la reina del drama. Y ella me dice, perdón, es que las novelas me hicieron esto. Y de alguna manera nos educaron no sé, a volver a ser celosos y a ser dramáticos y a hacer un montón de cosas que hoy de grande quizás nos estamos dando cuenta que no nos suma. Yo no me quiero amargar por esto. Yo no quiero estar enojado por esto. Yo no quiero pasarme la vida poniéndome triste siempre por la misma situación. Y un poco lo que trae el arte vivir es eso. Es esa tranquilidad en el sistema nervioso. Cuando la mente se empieza a relajar, empezamos a poder ver las cosas desde otra perspectiva y a tomar caminos diferentes. Científicamente, nuestras redes neuronales empiezan a cambiar cuando uno empieza a tener esta práctica. Y esto es algo increíble. Hace poco estaba en Estados Unidos compartiendo con el sabio, con el fundador del arte vivir, y un científico mostraba un estudio del impacto de hacer la práctica de respiración y meditación durante 3 meses seguidos en personas que están en la cárcel, en presos. O sea, estamos hablando de personas violentas, personas que quizás robaron, asesinaron, violaron, lo que sea. Y el impacto que esta persona medía haciendo estudios en el cerebro, que la verdad que no soy especialista en eso, era que las redes neuronales empiezan a cambiar y se empiezan a modificar. Entonces, donde una persona que creció con violencia, de grande actúa de forma violenta, porque es lo que aprendió y es lo que sus redes neuronales le dicen que tiene que hacer, cuando empieza a practicar y sostiene una práctica por 3 meses o más, esas redes, esos mapas mentales empiezan a cambiar. Entonces las personas dejan de ser violentas. Y no es algo así como, ay, es un milagro. No, es ciencia. Entonces, ¿cómo poder reaccionar de forma distinta ante las situaciones? Bueno, la raíz radica en respirar y meditar. 100%. Ya tengo varias preguntas en la lista. Perdón, yo estoy tomando mate. Espero que no haga ruido el micrófono con esto. Como buen argentino. Como buen argentino. Bueno, tengo algo que acotar ahí que a mí Por favor. Algo que me impresionó cuando comencé a indagar un poco la ciencia atrás de esta técnica de respiración del arte de vivir. Fueron los datos de depresión. Y entonces vi uno de los estudios independientes, porque hay un montón, ¿no? Tincho, sí, más de 200, sí. Cientos de universidades, las más famosas del mundo, estudiando qué churos pasa atrás de esta cosa tan maravillosa. Y uno de esos decía que tenía el mismo efecto que las pastillas antidepresivas en pacientes con depresión. Y eso a mí me voló la cabeza, porque decía, sí, yo también tendía mucho a la tristeza. Y de repente poder tener como una pepa diaria sin efectos secundarios, sin prescripción médica, sin tener que invertir nada, o sea, como que realmente ya estaba en mí esta capacidad propia de generar los químicos necesarios para que mi cerebro funcione bien y poder enfrentar la realidad, la vida, con otros ojos y con otra cara. Y eso es un poco lo sumado a lo que decía antes. Ahora, atravesándolo, veo que no es que quitó profundidad, porque igual lloro, igual me conmuevo, igual tengo la sensibilidad que tenía antes. Eso no se perdió, solamente que se transforma en una experiencia más
dichosa, más llevadera, como no me quedo tanto tiempo en la experiencia que me daba profundidad, sino que siento la profundidad y vuelvo a un estado más equilibrado. Así que eso, como cerrando lo que contaba. Sí, no, y está buenísimo porque hay cosas interesantes en lo que vos compartís. Una cosa que yo veo es que trae profundidad, pero te lleva a la acción. Yo veo mucha gente conmovida con la realidad social, pero veo pocos haciendo. Porque todas esas hacemos. Una cosa que escucho mucho es, no, pero es muy duro, prefiero no ver por ahí. Uh-huh. No, pero tenés a alguien durmiendo en la puerta de tu casa, sí, pero miro para otro lado. Porque sentir todo eso es muy fuerte, sentir ese dolor, sentir ese vacío. Entonces, la técnica de respiración lo que nos permite es poder gestionarlo mejor. Poder estar con personas que realmente necesitan ser útil para ellos y poder seguir bien con nosotros. Porque si su tristeza o su dolor se nos pega, yo ya no puedo ayudar. Es como la lógica de un médico. Si el médico está enfermo, no puede ayudar a nadie. El médico necesita estar saludable, necesita estar fuerte para ser útil y curar a cientos de personas por día. De la misma manera, esto que vos compartís es muy hermoso porque la práctica trae esa fortaleza que te permite tomar responsabilidad y accionar, que es lo que el mundo necesita hoy. Es lo que las personas necesitamos, poder salir y hacer algo. Y cuando uno hace algo y ayuda, se siente muy bien también, entonces se hace como una cadena positiva. Y me quedé mucho con esto que decías del químico en la mente. Y me vino a la cabeza, hay un programa específico que es para adolescentes. Y la forma de transmitir esta sabiduría a los adolescentes es muy... Te voy a dar conocimiento para que vos elijas lo mejor. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la sexualidad, bueno, se les comparte un poquito de sabiduría para entender qué pasa cuando uno está con otra persona, en los niveles más sutiles de la energía, y que ellos puedan elegir si quieren un camino de amor o de lujuria, y qué es lo que quieren en su vida y qué están buscando y que puedan ser coherentes con eso. Entonces, es muy bonito este curso, y uno de los puntos habla sobre el alcohol, las drogas, y cómo estas sustancias, y ahí también entran antidepresivos y ansiolíticos, hacen que ciertos químicos se liberen en el cerebro, trayendo una sensación de felicidad, de expansión, de paz, de equilibrio psicofísico. Pero esa canilla, ¿no? El curso lo explica de esta manera como muy simbólica y para adolescentes. Esta canilla que abre y suelta estos químicos se queda sin nada. Entonces, naturalmente no puede reponer esos químicos, y lo que lleva a cierta adicción. Por eso la gente vuelve a consumir. Porque el cerebro se queda sin ese químico y dice, no me quiero sentir así. ¿Quién se quiere sentir triste? ¿Quién se quiere sentir ansioso? Y lo mismo sucede con las drogas y el alcohol. Uh-huh. Te suben a un lugar, te llenan el cerebro de químicos, pero después viene una sensación de vacío, de malestar, que lo que hace es que vuelvas a consumir. Y es ahí donde entran patrones de generar adicción. Y lo que hace la respiración y la meditación es que llenan el cerebro de químicos, pero nunca se queda vacío ese aljibe de donde toma los químicos. Entonces se vuelve una forma muy natural de equilibrar nuestro cerebro con estos químicos y de poder sostenerlo en el tiempo de forma natural, sin nada externo. Respirar, estás respirando ahora, solo que necesitas hacerlo con ciertas herramientas, técnica y ciencia para que eso suceda. Entonces es re interesante lo que vos decís, porque realmente nuestro cerebro necesita esos químicos. Y yo lo que veo, y esto me explota la cabeza, Dani, yo veo que el ser humano quiere ser feliz, pero no hace cosas para construir esa felicidad interna. Todavía mucha gente sigue pensando que va a venir cuando cambie el carro, cuando tenga más dinero, cuando cambie de pareja. Y esa... Cuando los políticos dejen de pelearse, cuando no haya corrupción en Latinoamérica. Total. Cuando la gente deje de contaminar. y realmente necesitamos empezar a construir nuestra felicidad interna. Entonces,
esta es una manera muy concreta. Respirar, meditar, ayudar. Es como un camino en sí mismo que va muy de la mano de tu trabajo, tu familia y tu vida diaria. Entonces, construir hábitos positivos se vuelve muy útil para tener una vida más feliz. Y muy necesario en este tiempo también. Creo que algunos de los que nos escuchan van a estar preguntándose ¿qué es este curso? ¿Qué es esta respiración? ¿Qué es el arte de vivir? Disculpen que no les dimos la introducción. Perdón. Mala mía. Mía también. Sí. Pero podemos ir hacia eso. Sí, claro que sí. El Arte de Vivir es una organización que está presente en más de 180 países, que tiene carácter de consultor ante la ONU, tiene carácter de mediador de paz en muchos conflictos globales que han aparecido en el mundo y que van a aparecer y que están sucediendo, y que busca de una forma muy concreta erradicar el estrés y la violencia en la sociedad y construir una sociedad divina. Por naturaleza el ser humano es bueno, pero la falta de valores humanos, la falta de gestión de sus emociones, la falta de gestión del estrés y un montón de cosas que no ayudan hoy en día, de mala alimentación, de agroquímicos en nuestras frutas, verduras, químicos, no agroquímicos, hacen que nuestro sistema nervioso y nuestra mente no esté bien. Entonces el Arte de Vivir viene a traer herramientas hace más de 45 años para ayudar a la humanidad en esa dirección. Y todo esto empezó con una persona muy linda, un sabio, muy jovencito, que él sentía desde niño que tenía familia en todo el mundo y que lo estaban esperando a él para ayudarlos a volver a sonreír. Entonces este sabio creció y entró en un lugar a hacer silencio y trajo una técnica de respiración muy profunda y se puso a viajar y a enseñar. Y la gente la hacía y empezó a tener experiencias increíbles, y en base a eso dijo, bueno, esto hay que organizarlo porque está creciendo mucho. Entonces fundó el Arte de Vivir y se empezó a esparcir por el mundo y empezó él a viajar por todo el mundo, y hoy a sus 70 años sigue viajando sin parar, enseñando, compartiendo, y somos miles de instructores que como voluntarios ayudamos a que esto llega más gente, y después hay voluntarios que todavía no son instructores y otros que quizás no lo sean nunca, pero que ayudan y ayudan mucho a esparcir estas técnicas. Y estas técnicas hoy se enseñan en grandes empresas como Apple, como Microsoft, como Coca-Cola. En México, en FEMSA Coca-Cola, le dimos el curso a más de 6.000 colaboradores, en universidades como Harvard, Yale, Stanford, Michigan. Creo que son más de 300 universidades en el mundo, en cárceles, en hospitales, en barrios carenciados, donde te imagines. El Arte de Vivir ha dado cursos y sigue dando cursos en cada rincón del planeta. Y de nuevo, hay una necesidad imperiosa del ser humano de poder estar en paz. Hay una necesidad imperiosa del ser humano de poder bajar un cambio, de poder disminuir la cantidad de pensamientos, de poder encontrar un descanso psicofísico. Es aterrador la cantidad de personas hoy que tienen problemas para dormir, o que tienen ansiedad, o que tienen depresión. Se habla de que más del 60% de la población mundial tiene ansiedad o depresión. Es una locura. Es una locura. Y hay muchos de nuestros hábitos que no conspiran. Durante un retiro de silencio que estuve dando estos días, una participante, la invitación es a desconectarse un poquito la tecnología del teléfono, y mayormente la gente lo puede hacer. Una chica muy linda, muy estresada, no logró dejar el teléfono, y pobre, no la culpo, porque estas tecnologías que yo la uso y mucho, y a veces caigo atrapado viendo Instagram más tiempo del que me gustaría, no les voy a mentir, ni mucho menos, están hechas para mantener nuestro cerebro atrapado en eso, con pequeñas microdosis de dopamina, como si fuera una droga, y están enfermando a la humanidad.
Y el arte vivir viene a traer un alivio a eso. Y por otro lado, hay muchas personas buscando ese alivio, buscando esa conexión, buscando esa sensación de volver a casa. La gente está sufriendo, la gente la está pasando mal. En la alimentación nos dan tanta basura. Y meten muchas veces en la gente tanto miedo. Entonces, de a poco, y todos los que nos están escuchando lo tomarán esto de la forma que quieran o que puedan, pero empezar a tener hábitos más saludables te va a hacer una diferencia enorme en poder disfrutar de tus hijos, en poder disfrutar tu trabajo, en poder dormir bien, en poder compartir con tus seres amados. Como realmente, por esencia, la vida es hermosa, pero nuestra mente no nos deja disfrutarla. Entonces necesitamos empezar a cuidar de esa mente. Nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nuestra mente nos puede permitir salir de una situación muy difícil de una forma airiosa o nos puede llevar en una situación normal al barro. ¿Cuántas relaciones ha destruido nuestra mente? Y empieza a generar malos entendidos, y empieza a hacer películas que nunca sucedieron, y empieza a hacer dramas. Y toda esta basura se queda atrapada. La gente pasa años peleada con su hermano, con su hermana, con su primo, por algo que ya ni siquiera se acuerdan. Pero el rencor se queda atrapado en la mente y la gente mastica ese veneno por años. Entonces el arte vivir lo que viene es a traer alivio a eso. Y es increíble, y podría pasar horas contando historias tremendas de gente que usando estas técnicas su vida cambió. ¿Sabes? Me viene Dani, perdón si estoy hablando mucho, pero no, justo te iba me a decir, apasiona un poco. por favor. me agarra la pasión. No, miles de horas, pero hay unos minutitos para algunas historias. Hay un video, se los voy a buscar y se los vamos a compartir de alguna manera, o lo pueden buscar en YouTube. La historia de Ángel, un chico que tomó el curso en la cárcel. ¿Okay? Esta no es una historia mía, pero sí de un amigo mío que se llama Ismael Maestrini, que es abogado, es un señor más grande, debe tener ya 70 años, Isma o más, y que conoció el arte vivir y le hizo muy bien, y un día se enteró que había cursos en las cárceles y se volvió loco y dijo: yo quiero hacer esto, quiero ayudar con esto. Entonces, en un principio, Isma iba a los penales, usando un poco sus contactos de abogado y demás, contando lo que hacía el arte vivir. Y él llegaba a un penal y decía: yo quiero a los más peligrosos. Yo quiero a esos que no quiere nadie, a esos que los tienen metidos en el pozo. Yo quiero a esos. Y todos los guardias y los directores de las cárceles lo miraban con cara de: este señor está loco, no sabe con quién se está metiendo. Pero este señor, muy hermoso y muy cabeza dura, conseguía lo que quería. Entonces entra a un penal, hace este pedido, le llevan como 15, 20 personas, se ponen muchos guardias armados alrededor de él en el salón, él le pide que los guardias se vayan, los guardias lo miran como: no te vamos a dejar solo con esta gente. Incluso uno de los guardias le dice: son animales, no te puedo dejar solo con ellos. Y le dijo: sí, no te preocupes. Y en ese proceso, no sé cómo, si entrando, saliendo, ve un chico metido en estos pozos que le llaman en Argentina, que son como unas fosas que cuando se portan muy mal los meten y es como un pozo. Que entra un poquito de luz. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero es muy fuerte. Y dice: yo lo quiero a él. Y le dice: no, él no sale, no. Y lo mira y le dice: ¿querés hacer un curso de respiración? ¿No? Como en una endijita, para tener un poco de paz mental. Sí, profe, me voy a portar bien, le dice. Claro, pobre hombre, quería salir de ahí. Entonces hace todo lo que tiene que hacer y saca a este chico. Este chico se llama Ángel. Y este chico, le cuentan a Ismael que tiene un pasado extremadamente violento, que lo han echado de penales por el nivel de violencia que manejaba. Y ha hecho cosas estrepitosas. Entonces lo lleva. Hace el curso. Ángel, claro,
era una persona muy violenta y era muy líder. Y era un poco el que a todos le tenían miedo a Ángel. Y Ángel respira, empieza a hacer todo esto, se empieza a sentir muy bien, llora, se saca un montón de traumas, rollos, basura, con todo lo que se hace en el curso. Y de repente se transforma en un líder positivo. Entonces, claro, todos le tenían miedo a Ángel. Y se levantaba a la mañana, iba celda por celda y le decía a sus compañeros: vamos a respirar. Todos se levantaban porque le tenían miedo a Ángel. Para no hacer el cuento largo, el pabellón paulatinamente se transformó, en el que estaban ellos, en un pabellón del arte vivir, donde todas las mañanas hacían su práctica de respiración y yoga, donde era prohibida la violencia. Si ejercías violencia te sacaban de ahí. Entonces todos querían estar ahí porque era un lugar re tranquilo, donde podías dormir, donde te podías bañar sin ningún tipo de preocupación, donde empezaron a comer mucho más sano, donde se le empezó a hacer oficio, a enseñar oficios. Y Ángel termina en ese pabellón su escuela primaria, no había hecho la primaria, su escuela secundaria, hace una carrera universitaria de sociólogo y hace un posgrado. Y empieza desde la cárcel a trabajar para el CONICET, que es como un instituto nacional que da becas a los que estudian cosas, sociólogos, científicos. Y empieza a trabajar para el CONICET. Se casa, tiene 2 hijos y ahora Ángel está en libertad. Entonces, realmente el poder de estas técnicas y cómo ayudan a cambiar esas redes neuronales para que las personas podamos empezar de nuevo, tener una segunda oportunidad, es real. Y yo lo he visto con mis ojos. Y yo conocí a Ángel y es un tipazo. Me acuerdo cuando hice mi primer retiro de silencio, este instructor Ismael conseguía permisos para sacarlos de la cárcel, ¿no? Cuando ya tienen esas salidas como programadas, van y vuelven, etcétera, por buen comportamiento. Entonces él y otros 3-4 compañeros vinieron a tomar un silencio que yo estaba tomando como participante. Éramos como 120 personas. Qué impresionante. Y eran parte de, y estaban felices de la vida, ahí, increíble. Entonces el arte vivir está haciendo un aporte muy fuerte para ayudar en estos momentos a la humanidad, y lo vamos a seguir haciendo, y hay mucha gente necesitando esto. Y sepan que hay formas simples, naturales, científicas, de poder relajar tu sistema nervioso y reconstruir tu equilibrio psicofísico. Qué hermoso lo que dices. Story time. Justo quería indagar un poco en lo concreto, ¿no? Porque hemos hablado del curso de respiración, acabas de nombrar el curso de silencio. ¿Quisieras profundizar un poco, por favor, en más o menos de qué se trata el curso de respiración? Y también dar una pasadita a lo del silencio, solo para que puedan quienes nos escuchan tener como una mirada de qué realmente es esto, cuánto tiempo toma, sí, cuánto dura el curso, esta técnica cómo se aplica, ya, cositas sí, chiquitas, prácticas sí, que ya nos dan un poco la dimensión. Sí, está de buenísimo. ¿Qué significa? Está buenísimo. Yo me entusiasmo hablando y... el curso se llama Parte 1 y está orientado fuertemente a la gestión del estrés con técnicas de respiración. Generalmente el curso dura 4 días, 3 horas por día, pero hay algunas variantes que cambian por país, por ciudad, etc. Pero mínimo son 3 días, 3-4 horas por día. Y es un proceso de desintoxicar, de sacar del sistema nervioso el estrés. Es un proceso en el cual se charla, se habla de sabiduría, se hacen algunos juegos, se hace un poco de estiramiento físico y se trabaja con técnicas de respiración consciente que se llaman en su idioma original pranayamas, donde el sistema nervioso se va relajando, donde se activa lo que se llama el nervio vago y el sistema parasimpático, que es el sistema encargado de frenar, ¿no? Tenemos como 2 sistemas, tenemos muchos sistemas. Uno que es el simpático, que es el que se activa cuando hay una situación de estrés, ¿no? En la antigüedad
ibas caminando por el bosque, aparecía un oso, se activaba para escaparte. Ese no es tan simpático. Exactamente. Entonces ese sistema hoy, por todo lo que venimos charlando, está extremadamente activo. Y ese es el problema. Como que ese sistema que debería activarse cada tanto, no sé, alarma de temblor, claro, lo que sea, te permite escapar, o te permite reaccionar, o te permite actuar, hoy por hoy vive activo. Un mensaje del jefe se siente como un temblor. Exactamente, sí. Una llamada de tu una pareja. Llamada, sí. Alguien el otro día me decía como, me llaman mis papás y me preocupo porque tengo miedo que pasó algo. Entonces como nuestra mente está tan sobrecargada que eso está activo todo el tiempo. Entonces estas herramientas actúan sobre su contrapunto, que es el sistema parasimpático, que es el que relaja, el que frena. Es el freno del auto. Uno acelera para ir hacia adelante, el otro frena. Frenar en nuestro cuerpo significa dormir bien, significa saber desconectarse del trabajo, significa poder dejar de pensar en algo, o significa esos pensamientos rumiantes que le llaman, obsesivos que también la gente tiene, poder decirle, bueno, está bien por un rato, voy a hacer otra cosa. Poder salir de ese lugar. Y eso se hace con el sistema parasimpático y su mejor amigo, que es el nervio vago, que es un nervio que se llama vago porque vagabundea por muchas partes del cuerpo, no tiene la lógica de otros nervios. Otros nervios tienen lógicas más matemáticas de su movimiento. Este nervio no, va para acá, va para allá, toca un órgano interno, toca otro, como se conecta con muchas cosas. Entonces cuando se activa, relaja nuestros intestinos, nuestro páncreas, nuestro hígado, como que toca muchos lugares, por supuesto en la zona del cerebro, en la mente. Entonces estas respiraciones que se aprenden en el curso impactan sobre eso. Entonces la gente desde el momento 1 que la empieza a practicar se empieza a sentir mucho mejor. Porque es como bajar de 200 km por hora a 20. Hay una sensación de mucha paz, hay una sensación de mucha quietud. Entonces el curso paulatinamente va haciendo frenar para desintoxicar, para sacar estrés, y desde ese espacio te empezás a conectar con vos. Empezás a conectarte con tu intuición, con tu mente, con tu claridad. Y el último día se aprende una técnica que vos te llevas para hacer en casa. Y esa es la técnica que yo practico hace más de 17 años, que entiendo que vos también, Dani, practicás, que tiene que ver con todos los días, un ratito, sentarte a respirar y meditar para ese bienestar sostenerlo en el tiempo. Porque el estrés viene, no podemos evitarlo, la vida, la familia, el trabajo, el jefe, pero si a diario limpiamos ese estrés, naturalmente empezamos a estar mucho mejor. Y yo lo comparo mucho con lavarse los dientes. Todos los días hay que lavarse los dientes. Y a veces puede no ser tan placentero. O a veces da pereza. O a veces como, ay, ya estoy en la cama, ya fue. Pero hay algo, un poco porque sabemos lo caro que es ir al dentista, y otro poco por lo doloroso que es también el dolor de muela. Entonces lo caro que es ir al psicólogo. Sí, total. Sí. Yo me acuerdo que tenía una amiga que hacía esa cuenta matemática de todo lo que se había gastado en pastillas, en psicólogo y en psiquiatra, comparado con lo que había gastado en tomar el curso del arte de vivir, y me decía, esto es ínfimo. Entonces la práctica que te llevas busca eso, tener una higiene mental, poder sacarse los problemas, sacarse la basura y resetear el sistema nervioso. Y eso lo cambia todo, porque en mi caso personal yo me enojaba mucho antes. Y a veces ese enojo me duraba semanas. Y el rencor, y no quería ver a la persona, y todo el drama. Hoy me enojo menos, mucho menos, y si me enojo me dura 1 hora. Y cada vez lo que observo con el pasar de los años y con el pasar de hacer esta práctica, que ese tiempo cada vez se vuelve más chiquito. Cada vez me quedo menos pegado a los eventos. Entonces, la verdad que es una bendición. Es una bendición. Se lo súper recomiendo el curso. Realmente. Y yo soy voluntario, Dani también es voluntaria, entonces lo recomendamos porque nos hizo bien. Así que si pueden, háganlo. Y el silencio es como la parte 2. Te vas a un lugar, es como un retiro, desconectas un poquito de la tecnología, se medita, se come
comida específica, muy buena para ayudar en el proceso, acompañar el proceso, pero muy rica también. Y es como un proceso que te da mucha profundidad y que te permite sacar estrés más profundo también. Porque tenemos distintas capas de estrés. Tenemos un estrés diario, tenemos un estrés más profundo, tenemos un estrés que cargamos de hace mucho tiempo, a veces hay traumas. Entonces, como que con el pasar del tiempo, esa profundidad permite ir sacando lo que se llaman como impresiones que quedan en la mente. Te permite ir limpiando esas impresiones. Entonces, la sensación es de mucha liviandad porque te va sacando peso. Es como en la computadora limpiar la memoria. La computadora, después de limpiar la memoria, empieza a funcionar mucho más rápido y mejor. De esta misma manera sucede con la respiración, la meditación, el silencio. Algo que mencionabas y quiero acotar es que a mí me sorprendió la eficacia de la técnica. Sentí, sí, realmente muy eficiente, muy eficaz. Entonces quería acotar porque justo antes de hacer esta entrevista conté al equipo de Radio Semilla y les dije, hey, de pronto este lunes hacemos una entrevista en vivo sobre respiración. Y una chica me dijo, pranayamas. Wow, muy bien. Ajá. Sin embargo, quiero que nos cuentes un poco la diferencia de, no sé, tratar de ver más técnicas de respiración en YouTube, porque hay un montón de contenido gratuito, disponible. ¿Cuál es la diferencia con el arte de vivir? Wow, es muy buena la pregunta. Dentro del espectro de respiración hay muchas cosas. Hoy en día hay muchísimas. Y yo ahí a veces me animo a decirle a las personas, ok, tómenselo suave, porque hay mucha gente haciendo cosas que a veces ni siquiera sabe tanto que está haciendo. Entonces, a mí me despierta como, ok, no todo lo que hay en internet y no cualquier persona que enseña sabe del tema o es experto en el tema. Incluso algo muy interesante que no tiene tanto que ver, pero me encantó esto, es que China en TikTok prohibió gente que hable de temas de los cuales no sabe o no es experto. Entonces, yo antes podía hablar de medicina, pero no soy médico. China no me deja ahora. Tengo que mostrarle a TikTok que estudié medicina. Y eso me parece increíble. Entonces, como primera medida, cada uno hace lo que quiere y somos todos adultos y libres, pero tengan cuidado. El arte vivir lo que tiene es que tiene mucho estudio científico detrás, estudios independientes, creo que son más de 200, donde muestran la eficacia de estas herramientas y el impacto en el sistema nervioso y muestran que no hay contraindicaciones, o sea que todo lo que el arte vivir enseña te va a hacer bien, mayor o menor medida, pero te va a hacer bien, eso es un hecho. Entonces, después, dentro del mundo de las respiraciones, los pranayamas hay muchos, cientos. Y hay pranayamas muy específicos. Pero después del pranayama hay algo que se llama acción purificadora, que el término específico del mundo del yoga se llama kriya. Entonces, el fundador del arte vivir trajo una respiración específica que se llama Sky o Sudarshan Kriya, que tiene un impacto muy fuerte en el sistema nervioso, limpiando. Entonces, si hablamos de técnicas de respiración, este vendría a ser como el Ferrari de las técnicas de respiración. Los otros pranayamas son muy buenos. Incluso para hacer este Sky, te preparás haciendo algunas técnicas de respiración para ir preparando el sistema nervioso, ir acomodando el cuerpo, ir relajando y después profundizar en esta respiración. Pero esta magia, este Sky es increíble porque todo lo que sucede en el sistema nervioso cuando empezamos a respirar con esta respiración rítmica es maravilloso. Y la Universidad de Yale tiene un estudio, si ponen en YouTube Yale Arte Vivir o Art of Living, van a encontrar un video muy muy bueno de alumnos de posgrado que estaban con burnout que hacen el curso y que cuentan experiencias increíbles.
y tiene que ver con esta respiración. Entonces, hay muchas técnicas, hay muchas formas, pero también hay algo en esta tradición de enseñar de maestro a alumno, y eso se vuelve súper importante también. ¿Se puede leer de esto? Sí. ¿Se puede ver en un video? Sí. Pero la transmisión de maestro a alumno rompe con algo que trae una experiencia mucho más profunda. Y ahí me quedo sin palabras para explicar eso, pero lo he vivido y lo vivo a diario. Y gente me dice como, ay, sí, yo leí, yo estudié y fue lindo, pero ahora que lo hago y alguien me está enseñando, se siente tan distinto. Porque hay algo en estar en grupo, hay algo en tener esto de un maestro, de poder enseñar, que le da una profundidad diferente. Entonces también el Arte Vivir viene con esa tradición de enseñar, y todos los instructores del Arte Vivir nos capacitamos, pasamos procesos de entrenamiento, y hay mucho también de ir viviendo todo esto. Porque otra cosa que veo mucho en el mundo es que hay mucha gente que habla. Incluso hace poco un amigo acá de Ecuador me contaba que una profesora del posgrado les recomendó meditar, pero ella dijo, a mí no, yo no medito, no me funciona. Y muchos de los alumnos meditaban y le dijeron, profe, pero ¿por qué no le funciona? No, porque tengo muchos pensamientos. Y todos le decían, pero no, los pensamientos están bien. Y venían de distintas escuelas, por ahí le daban distintos consejos. Como hay mucho de esto de vivirlo también. Yo no podría decirte, hey, respirá, te va a hacer re bien si no lo hago. Entonces, hay algo que se empieza a solidificar internamente cuando uno practica, cuando uno vive eso que habla. Después somos seres humanos y tenemos nuestras miserias y nuestros rollos como todos, pero ese deseo de profundizar, de meditar, ¿no? Como yo, por ejemplo, hago mi práctica de respiración y meditación hace 17 años, de forma ininterrumpida. Todos los días de mi vida, durante esos 17 años hice mi práctica. Y como soy contador público, mientras le digo esto, estoy agarrando el teléfono y quiero hacer esa cuenta porque deben ser un montón de días que yo hice mi práctica. Son 6.205 días, donde todos los días me senté a respirar y meditar. Entonces, si yo hay algo que le agradezco a la vida, a la naturaleza, a Dios o lo que sea, es que me ayudó a tener esa disciplina de forjar mi práctica. Y reconozco cierta profundidad en mí y cierta energía que viene de eso. Entonces, después soy un ser humano, me equivoco, estoy aprendiendo, pero esta práctica ha mantenido mi awareness, mi estado de conciencia, como cada vez más sensible a querer aprender, a querer mejorar, a querer crecer, y al mismo tiempo a volverme compasivo conmigo, a perdonarme, a no ser tan duro. Y ha sido mi proceso, y ese ha sido mi viaje espiritual y mi viaje de descubrirme y conocerme, y sigo en eso. Pero realmente los instructores del Arte Vivir tienen ese bagaje de vivir lo que hacemos y desear de corazón hacer una sociedad libre de estrés y de violencia. Y es un deseo muy puro. Y uno de los valores más fuertes, el Arte Vivir trabaja con valores humanos, es el voluntariado, y todo lo que hacemos lo hacemos desde ese lugar. No hay un ánimo de lucro, no hay un deseo de obtener algo personal, no hay un deseo de estatus, hay un deseo de, loco, quiero hacer un mundo mejor. Nos merecemos un mundo mejor, nos merecemos políticos menos corruptos, nos merecemos que haya más paz. A mí lo primero que me dijeron cuando llegué a Ecuador, que viví 2 años, ahora estoy viviendo en México, la gente me decía, Ecuador era tan pacífico, no sé qué nos pasó en el medio, que se ha vuelto tan violento, ¿no? Con los narcos y todas estas situaciones. Y digo, tenemos que trabajar para hacer algo en esa dirección. Tenemos que trabajar para que tu hija pueda conocer ese Ecuador hermoso, que lo es. Con una cultura rica, con comida deliciosa, con gente dulce, hermosa, sincera, inteligente, con buena educación.
pero que hoy por hoy están atravesados por el miedo. Y yo, cuando vivía acá, que viajaba y visitaba Guayaquil, vi cómo la sociedad cada vez se encerraba más por miedo a los violentos. Y me acuerdo que en un viaje me dijeron, no, hay que mover el horario del curso porque los chicos salen antes de la escuela para antes que se ponga el sol ya estar todos guardados por los violentos. Así me dijeron. Yo decía, esto está mal. De nuevo, si usamos las matemáticas, el 1% de la sociedad es violenta y el 99% de la sociedad es pacífica. ¿Cómo un 1% tienen encerrados al 99%? Hay que ponerse de pie, hay que hacer algo. Me gusta mucho el fútbol, vino a jugar Boca a Guayaquil, que es mi equipo de Argentina. La cancha estaba vacía. Y estaba vacía porque la gente le da miedo ir de noche, salir a la calle, al estadio, por la fuerte violencia que hay. Y esto no solo es en Ecuador, es en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Todo el mundo. En México visito Guadalajara, y estaba por viajar hace poco y me tocó cancelar la gira porque hubo todo un tema con los narcos, el Mencho y todo un drama. Necesitamos cambiar esta realidad, necesitamos ponernos en acción, necesitamos tomar responsabilidad para hacer juntos una sociedad libre de estrés y de violencia. Y realmente se puede, solo hay que elevar los valores humanos, nada más, solo eso. Qué hermoso, Tincho, me encanta cómo nos das este camino y esta opción, como de intentarlo, porque además a rato siento que se ha probado muchas formas y en Ecuador y en el mundo se prueba mucho la estrategia de la opresión, de la militarización, de querer sanar la violencia con violencia. Total. Y solo se exponencia. Total. No se reduce. Entonces, intentar otro camino en este momento en el que estamos me parece que no nos cuesta nada, ¿no? Como decimos, no tiene efectos secundarios. Así que sí, como probarlo. Quería hacer una acotación a la analogía como de ver pranayamas y guías en YouTube y eso, y yo siento que es como escuchar música e ir a un concierto, ¿no? Es muy diferente. O sea, si le pones... Recién escuché a alguien que decía, solo la música tocada en vivo es música. Todo lo demás es ruido. Wow. A mí me pareció muy interesante, como me encantó la frase, porque de verdad lo que siente el cuerpo, el corazón, la vibración cuando estás en un concierto y cuando estás en grupo, es otra cosa. Total. Y entonces me pareció muy lindo lo que dijiste con el curso. Siento que hay una analogía en eso. Y supongo que ser instructor es como estar tocando en la banda, ¿no? Otra cosa. Sí, puede ser, es muy buena la analogía. Sí, total. Pero eso, permitirnos esa experiencia de ir al concierto, ¿no? Total. No quedarnos así tibios con el YouTube en la casa, me parece importante. Total. Y hablaste un poquito ahora de otras técnicas. ¿Esta técnica se puede combinar con otras técnicas? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si tienes ya una escuela de yoga, por ejemplo, o si tienes alguna práctica de respiración. Sí, como la técnica del arte vivir se te va a recomendar que cuando hagas eso, pero después hay formas de. Entonces hay gente que hace posturas de yoga, entonces se te va a decir, bueno, hacelas antes y después cuando respires y medites va a estar mucho más rico. Hay gente que por ahí ya tiene alguna técnica de meditación, entonces hay formas de poder hacer algo con eso. También sí, hay distintas maneras. Lo que sí he encontrado, muchas personas en el mundo que por ahí practicaban algo y cuando experimentan el Sky, el Sudarshan Kriya, lo voy a decir muy al argentino, perdón, pero flashean, como que les explota el cerebro, es como que no pueden creer lo que acaban de experimentar. Me pasó con gente que practicó budismo por 20 años, me pasó con monjas que tomaron el curso. Cuéntanos, ¿qué dijeron? Sí, ¿no? Como que la gente
dice como wow, practico hace 20 años esto y ahora me senté a respirar y en una sesión tuve una experiencia 100 veces más profunda que en estos 20 años. Y eso lo he escuchado muchísimas veces. Porque esta técnica tiene la capacidad de conectarte con espacios muy profundos de tu conciencia. Entonces eso hace que el descanso sea muy profundo y que el nivel de energía se eleve mucho. Entonces le da a las personas experiencias maravillosas de forma muy rápida. A veces algunos caminos hablan de que bueno, hay que practicar mucho tiempo para llegar a ese lugar. Y esta técnica te lo da al instante. Entonces, como que realmente hay muchas cosas buenas y muchas cosas lindas y muchas técnicas buenas. Esta tiene como si fueras por la carretera rápida, como si fueras por la autopista. Entonces, sí, lo súper recomiendo. Y ¿sabes qué siento, Dani? Como que hay algo que a mí me pasa, y es que siento como una necesidad fuerte del ser humano de despertarse. Como que a veces veo a la gente y la veo dormida. Y creo que es una tendencia natural de las personas que se están empezando a replantear. Como digo, el otro día veía un reel que hablaba de la esclavitud y que decía, bueno, la esclavitud antes era de esta forma y era muy violenta, pero un poco también la gente es esclava de trabajar 10, 11 horas. y una amiga que está viviendo en Europa, que se llama Romy, me decía, llego tan cansada del trabajo que no tengo energía para hacer nada. Y estoy esperando el fin de semana para el sábado dormir lo más que puedo, para el domingo recién hacer algo que me gusta. Bueno, es una especie de esclavitud también. Y entiendo, hay que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que cuidar a la familia, pero como que hay una necesidad fuerte de despertarse y de empezar a vivir nuestra vida, de empezar a animarse a hacer eso. Como realmente yo me siento muy bendecido porque yo rompí con muchas cosas. Y quizás si no hubiera tenido esta suerte de conocer todo esto, hoy estaría trabajando 10, 11 horas al día, de contador público, pagando un crédito, endeudado y quizás deprimido, teniendo una vida que no me llena, pero es lo que hay que hacer y es lo que me toca. Y de alguna manera por los valores que me enseñaron mis papás, por un poco rebelde que fui y por un poco bendecido que fui de encontrar todo esto, rompí con todo eso. Y me siento súper agradecido de la vida. Entonces, despertar y empezar a vivir la vida que queremos vivir. Digo, está bien trabajar 8 horas, está bien tener un crédito, no es que está mal, pero hacerlo con un estado de conciencia diferente, donde es realmente lo que querés hacer, es realmente lo que estás eligiendo. Yo a veces me pregunto, y viajo mucho en avión, y como que viajar en avión muchas veces me pone en esa situación de antes de despegar pensar, si este avión se cae y me muero, ¿estoy feliz? ¿Estoy bien? ¿Estoy dejando cosas inconclusas? ¿Estoy dejando karma sin cerrar? ¿Estoy dejando... o estoy bien? Y gracias a Dios me encuentro mayormente con la respuesta de estoy bien, estoy listo para morirme. Digo, estoy feliz de seguir viviendo, pero si me tengo que ir, me voy en paz y me voy feliz. Y es una pregunta que a mí me ha servido mucho, porque ha sido como un norte para ver una y otra vez si estoy viviendo la vida que quiero vivir o si estoy atrapado en cosas que no. Y es una buena brújula. Entonces, despertarse a eso, a vivir la vida que querés vivir. Y jugátela. Ninguna persona exitosa que conoces o que admirás o que has visto la tuvo fácil. Generalmente los tratan de locos porque dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? Los hermanos Wright que inventaron el avión eran unos loquitos que querían volar y que fracasaron 200 veces y lo siguieron intentando. Como que el éxito, el lograr lo que queremos, incluso encontrar la felicidad, radica en jugársela por lo que uno ama. Y a veces eso es romper con ciertos estereotipos sociales, familiares, culturales. Entonces,
Go ahead, anda por eso, jugátela. Prefiero, y acá estoy hablando de mi persona, morir haciendo lo que me hace feliz a tener un montón de dinero en el banco y ser infeliz. Punto. Sí, y un poco con lo que dices, Tincho, es que también lo que me pone a pensar con todo lo que dijiste, es muy distinto tener un trabajo de 8 horas y tener que el crédito y pagar las cuentas en el banco y todos los retos que se vienen en la vida con una actitud de contentamiento. Sí. De, wow, estoy presente este día aquí y puedo experimentar el olor y puedo experimentar estos hermosos colores y estos sabores, porque es por un ratito. Total. En esta vida, es por un ratito. Y puedo experimentar el dolor y puedo experimentar la tristeza. Total. Que también es un regalo de atravesarla por el cuerpo. Entonces, para mí, ¿no? Muy independientemente de la rutina del trabajo, de nuestros paradigmas de éxito, es cómo atravesamos esa vivencia desde adentro. Total. Y sí, me encanta tu pregunta, guía. No, y está buenísimo porque es re cierto lo que vos decís. Digo, muchas personas van a conectar con lo que yo digo, pero muchas personas van a conectar con lo que vos decís. Porque también es eso. Y haciendo el chiste de los contadores públicos, tengo un montón de amigos contadores que son instructores del arte de vivir, que se dedican a hacer lo que hacen los contadores, impuestos, costos, balances, etc. Y muchos de ellos me hablan de su experiencia de cuánto más disfrutan su trabajo con esta herramienta, cuánto más disfrutan de sus hijos con estas herramientas. Y hay muchas personas muy exitosas en el mundo que hacen de estas herramientas parte integral. Artistas, Lady Gaga, Jennifer Aniston, Djokovic, este tenista tan increíble, hace yoga, es vegetariano, medita, y él dice, todo esto yo se lo debo a estas herramientas. Por supuesto, siempre entrené duro, pero la capacidad de perder una final durísimo y a la semana ganar otra viene de la resiliencia, tener una mente afilada, tener una mente en paz, poder sobreponerte a los desafíos. Entonces, esto de trabajar 8 horas, pagar el crédito, cuidar la familia, en paz, feliz, contento, disfrutando eso que tenés, muchas veces viene con la práctica de respiración y meditación. Y realmente lo veo y lo veo a diario, porque tengo muchos de mis alumnos que es su vida, mayormente eso. Y algo que me comparte la gente y que yo veo es cómo cambia ese chip en nuestra mente de podernos sentir agradecidos. Como algo que veo es que mayormente las personas tenemos un montón de cosas bien en nuestra vida. Tenemos un montón de cosas hermosas en nuestra vida. Si queremos ir a algo porcentual, mayormente el 80% de nuestra vida está bien. Y hay un 20% en lo cual hay que trabajar. Pero el estrés hace que ese 20% se vuelva un 300%. Y que opaque el 80% que está bien. Entonces la respiración y la meditación trae esa estabilidad emocional y esa claridad mental de poder ver, hey, pará, el 80% está bien, solo es un 20%. Hay que ocuparse, hay que hacer. Pero tengo tanto por lo cual estar agradecido. ¡Qué bendecido que soy! Y ese chip lo cambia todo. Ese chip permite que nuestra vida tome otro color. Entonces, realmente veo y he visto en gerentes de grandes empresas multinacionales, políticos, incluso gobernadores, presidentes, que han tomado los cursos del arte de vivir, decir cómo con estas herramientas empiezan a por fin poder disfrutar por lo que lucharon tanto tiempo. Entonces, el valor agregado de estas herramientas es muchísimo. Y yo generalmente lo veo desde una perspectiva que es como la raíz de todo. Porque si tenés éxito profesional, pero no sos feliz, no vale la pena. Si tenés una pareja hermosa y no sos feliz, no vale la pena.
Si tenés hijos hermosos y sos feliz, no los puedes disfrutar. Si vivís en un lugar increíble, hermoso, pero estás con miedo, asustado, paniqueado por la inseguridad, no lo puedes disfrutar. Entonces estas herramientas se transforman en esa base que te permiten ver con claridad, disfrutar de la vida y tener una mente que juegue con vos a tu favor y no en contra tuya. Entonces, súper necesario. Es como la medicina que la humanidad necesita hoy en día. Tincho, hablaste sobre espiritualidad. Mencionaste por ahí. Sí, 100%. ¿Es compatible con tener una religión específica? Por ejemplo, si es que alguien practica o es devoto de alguna religión. Porque entiendo que en el arte de vivir también se encuentra eso, ¿no? Como mucha devoción también. Acláranos. Sí, claro que sí. Yo soy católico de nacimiento y crecí en los valores del catolicismo. Soy una persona de mucha fe. Y en el arte vivir tengo amigos que son judíos, otros que son evangélicos, otros que son hinduistas, otros que son musulmanes. ¿Sí? He tenido la suerte de viajar por muchos lugares del mundo y conocer gente hermosa y aprender de sus religiones, de su cultura, comer su comida. Vale aclarar que el judaísmo come muy rico. Y el arte es un punto de encuentro donde muchas personas de muchos credos, religiones, culturas, nacionalidades se encuentran y celebran. Por eso se lo conoce como la gran familia mundial. Entonces podemos decir, voy a parafrasear a Gurudeva, el fundador del arte vivir. Él dice que la religión es como la cáscara y la espiritualidad es el plátano. Y muchas veces la gente se queda atrapada con la cáscara y se olvida del otro. La espiritualidad es inherente al ser humano. Y si vas profundo en muchas religiones, por no decir en todas, el mensaje es muy parecido. Hablan de amor, hablan de cuidar del prójimo, hablan de valores humanos, hablan de conectarte o conocerte o ven la meditación de formas distintas, pero en todas de alguna u otra manera se medita, ya sea por oración o ya sea por cantarle a Dios, a Jesús, a la Virgen. Al fin y al cabo, lo que he visto es que es todo lo mismo, sin ofender a nadie, pero es todo muy parecido. Viajo a México y tiene una devoción por la Virgen increíble. Y viajo a India y tiene una devoción increíble por una Devi, que es como algo diferente, pero parecido. Y comparto con algunos amigos judíos y me cuentan y me explican y me enseñan. Y es diferente, pero en esencia es parecido. Entonces la espiritualidad es inherente al ser humano. Y cuando conectamos con eso, podemos conectar con todos, en vez de separarnos, en vez de pelear, porque lo que sucede en muchas partes del mundo es que la gente se mata porque yo creo que Dios es así y vos creés que Dios es de otra forma. Y el arte dice, bueno, vos creés lo que quieras, dejalo creer al otro en lo que quiera, sean felices y seamos buena gente. Entonces se vuelve como muy práctico para mí, porque es como vive y deja vivir. Lo hermoso de este mundo que es tan grande y que somos tantos miles de millones de habitantes, que todos pensamos, sentimos y creemos distinto. Y lo veo con la comida. Digo, la pizza es italiana. No hace falta ser italiano para comer pizza. El bolón es ecuatoriano y a mí me encanta y soy argentino. El taco es mexicano y se come en todos lados del mundo. Entonces, de la misma manera, la espiritualidad nos atraviesa a todos. Y aquí en Ecuador específicamente he enseñado en comunidades aborígenes con
tradiciones increíbles, con una espiritualidad muy profunda, que aprenden las técnicas y tienen experiencias muy hermosas, porque la espiritualidad está en todos lados. Y en México me pasa lo mismo, y en Guatemala, en El Salvador me pasó lo mismo. Entonces, elevar los valores humanos, elevar la espiritualidad, tener la suerte de encontrar un maestro que viva esos valores y que los enseñe y que busque unir a la humanidad es muy importante. Y de eso se trata el arte vivir. Y ese es para mí el gran aporte que el arte vivir está haciendo al mundo. Porque el mundo hoy está separado. Si en política sos de derecha, te tenés que pelear con los de izquierda. Es como lo que nos dice el mundo. En fútbol, si sos de un equipo, te tenés que pelear con el otro equipo. Y la gente se mata por eso. En términos de religión, lo mismo. Es una locura. Creo que es necesario ahondar en valores humanos para transformar eso. Pensar distinto está bien. Pensar distinto es lo que trae soluciones. Si vos y yo pensamos lo mismo, no vamos a poder solucionar el problema. Pero si vos y yo pensamos distinto, naturalmente vamos a poder encontrar distintas soluciones ante una realidad. Pensar distinto en cosas es sano, dialogar es sano, valorar la opinión diferente del otro es sano. ¿Qué me hace crecer a mí? Que todos me digan sí, tenés razón, o que alguien me diga, che, mirá, esto podría ser diferente, che, en esto estás equivocado. Eso es lo que trae mi crecimiento. Entonces, el arte vivir aboga por eso, por los espacios de diálogo. Y el fundador, Gurudev, que ha sido intermediario en muchos conflictos de guerra, de violencia a nivel mundial, específicamente aquí en Latinoamérica entre la FARC y el gobierno colombiano, él lo único que hizo fue sentarse a escuchar a las personas, hacerlos meditar, acercar las partes. Recuerdo, yo estaba en Bogotá cuando le dijo a familiares de las víctimas, tarde o temprano necesitamos estrechar la mano, perdonar y perdonarnos, porque si no, ojo por ojo, vamos a quedar todos ciegos. Y la gente le dijo, sí, vengo peleando porque mataron a mi hijo hace 20 años, ya estoy cansado. Sí, sea lo que sea que hayan hecho estuvo mal, pero es tiempo de avanzar y seguir, si no te empezás a morir con eso. Entonces, el arte vivir viene a acercar, viene a hacernos una gran familia mundial. Y lo está haciendo de una forma muy linda y lo está haciendo con mucha dedicación y está permitiendo que las personas profundicen en su espiritualidad. Hace poquito escuchaba un discurso de un cura de India encargado de, no quiero exagerar, pero como que su cargo lo ponía en un lugar que estaba, él era como el jefe, por ponerlo en palabras simples, de 18.000 iglesias. Y él decía, cura de la Iglesia Católica, decía, no tengo más que palabras de gratitud para el trabajo que ha hecho Gurudev por la Iglesia Católica. Porque ha acercado a las personas a su espiritualidad, a su fe. Porque su invitación siempre es muy concreta. Profundiza en tus raíces y amplía tus horizontes. Qué lindo. Tincho, ay, qué delicia de entrevista. Yo quiero seguir conversando, preguntándote cosas. Para cerrar, te voy a hacer una pregunta que me queda resonando. ¿Qué son los valores humanos? Porque, no sé, he oído tanto hablar de los valores humanos. En concreto, ¿qué son? Puedes hablar desde Tincho, desde el arte de vivir, desde el maestro. Es una hermosa pregunta, la verdad. Y es la primera vez que me la hacen. Así que estás desbloqueando algo. Yo creo que es la naturaleza del ser humano. Si ves un nene, un niño, una niña, actúa desde un lugar muy puro. Me acuerdo... Perdón, me vino como un poco de emoción. Me acuerdo, estaba en Guatemala
con una amiga instructora caminando por Antigua, Guatemala, hace muchos años. Era más joven y más flaco. y su nene, Antigua, Guatemala es una ciudad muy turística, chiquita, muy hermosa. Y su nene venía pidiéndole a la mamá un juguetito. Re insistente el nene, Mateo. Muy hermoso Mateo. Tendría unos 5 años. Y Mateo quería un juguete, una tontería que salía $2 que vendía alguien ahí en la calle. Y bueno, la mamá se lo compró como hacen las mamás siempre. Y Mateo se fue saltando y jugando. Era como un alambrecito que movía como un pájaro de tergopol. Una tontería pintada. Pero él iba feliz corriendo y saltando. Habremos hecho 5 cuadras. Habrán pasado 10 minutos que él tenía su juguete. Y vemos una señora en situación de calle con un nene. Pidiendo, mendigando. Pasamos por ahí y veo que Mateo le tira de la camisa a la mamá y le dice algo como en voz baja. Y miro a la mamá, que se llama Titi, una persona muy hermosa, con los ojos llenos de lágrimas, y le dice: sí, mi amor, lo que vos quieras. Yo, como no entendía mucho la situación, veo a Mateo que se acerca al nene que estaba en situación de calle y le da el juguete. Y vuelve cantando y bailando feliz, como si nada. Y a mí me rompió la cabeza, porque esos son valores humanos. Es la naturaleza del ser humano. El nene lo único que hizo fue ser él. Vio a alguien que no tenía nada y él se dio cuenta que lo tenía todo y se lo dio, con mucha naturalidad, sin hacer mucho drama. Sí, quizás Mateo ni se acuerda de esto. Pero a mí, yo vi eso y fue como... Con su mamá nos quedamos en silencio y caminamos porque fue como... Los valores humanos son inherentes. Y entiendo que muchas veces hablamos de cuidar el medio ambiente, hablamos de cuidar la naturaleza, y la naturaleza ves eso todo el tiempo. Entonces creo que hasta llamar los valores humanos por un momento es erróneo, porque en la naturaleza está. Los animales son re solidarios. Por supuesto, los animales carnívoros por ahí matan, pero matan solo para comer, no matan de más, no matan para guardar, por si un día no tienen. Son muy solidarios, cuidan otras especies, le dan hogar a otras especies, salvan otras especies. A veces salvan especies que hasta son sus depredadores. Es la naturaleza del ser humano, que por estrés vamos perdiendo eso, por miedo, por impresiones, por ignorancia, por lo que sea, vamos olvidándonos de eso y vamos desconectándonos de eso. Pero también por eso, para mí, el arte ir fue como volver a casa, porque fue volver a mi naturaleza. Yo soy esto. Yo me siento vivo cuando ayudo, me siento vivo cuando soy útil a la humanidad. Me siento vivo cuando doy. Entonces, si tengo que resumirlo en una oración, los valores humanos son tu propia naturaleza. Y cuando estás conectado con tu propia naturaleza, fluye eso. Nadie es malo por elección. La gente se vuelve mala por el estrés, por los rollos, porque vieron otra gente hacer cosas malas y pensaron que esa era la forma. Pero cuando vuelven a esa naturaleza, se vuelven buenos. Y volvemos al caso de Ángel, que hablábamos al principio. Entonces, volvé a tu naturaleza. Y en ese lugar es imposible no, por ejemplo, no cuidar de la naturaleza. Yo me acuerdo, y para cerrar una historia un poco loca quizás, estaba con mi maestro, con Gurudev en Canadá. Él estaba dando una conferencia para unas 600, 700 personas. Y en el medio de hablar, frena, corre el micrófono, agarra su botellita de agua y empieza a regar una planta que tenía cerquita. Cierra su botella, todo muy tranquilo y muy en paz. Todos los que lo estábamos viendo fue como, ¿qué está haciendo? Estaba hablando y cortó a la mitad y se puso a regar una planta. Cierra su botella, acomoda su micrófono y dice: perdón, la planta tenía tanta sed que no me dejaba hablar. El man sentía la vibración de la planta, sentía que la planta estaba sufriendo. Esa es la naturaleza del ser humano.
solo que nuestro sistema nervioso está tan agitado que no lo podemos sentir. Pero cuando te relajás, y muchos de nosotros que nos están escuchando seguro tuvieron esta experiencia, de sentir la conexión con la naturaleza, con los animales, de entender lo que les pasa. Los perros no hablan, pero les entendemos. Los gatos no hablan, pero les entendemos. Las plantas están ahí, pero a veces sabemos, uy, está enferma, uy, tiene sed. Entonces, ahí radica la importancia de conectarse con nosotros mismos. ¿Y cuál es la llave para conectarse? O una de las llaves, o algo muy concreto, la respiración que se aprende en el curso Parte 1 del arte. Lo tenía que decir porque es la verdad. ¿Qué voy a decir? Doy fe. ¿Qué más voy a decir? Es sí. Lo que es. Sí, ha sido tremenda llave. Bueno, Tincho, ¿tienes algo más que quieras compartir, que sientas que se está escapando de esta entrevista? Gracias. Es muy bonito este espacio. Nos reímos. Yo lloré un poquito. Yo también. Vos también. Es lindo. A veces es raro hablar de uno. O a mí a veces se me hace un poco raro. Pero es muy bonito también conectar con esos recuerdos o con cómo empecé en este camino. Y la verdad que me siento muy afortunado. Y deseo de corazón, más allá del curso, de cualquier invitación que les pueda hacer, que todas las personas que nos están escuchando puedan encontrar felicidad y paz. Que puedan disfrutar de la vida que tienen y que si no sabes cómo, pedí ayuda. Ahora se hicieron virales como unos videos, no sé si los viste, como de jóvenes teniendo charlas, como medias raras, es el video, y como que dan a entender que uno de los amigos se suicidó. Y como que se están haciendo re virales. Y mayormente lo hacen, no sé por qué, con hombres, quizás porque estadísticamente, o no sé, la verdad. Pero es muy normal tener ansiedad. Es muy normal experimentar depresión. Es muy normal sentirse vacío. Busca ayuda, pedí ayuda, no estás solo. Hay mucha gente. Cuentan conmigo, cuentan con Dani, cuentan con el Arte Ir, pero afuera del Arte Ir hay un montón de gente hermosa que te puede ayudar. Habla, pedí ayuda, no estás solo. Deja que la naturaleza, la divinidad o lo que sea que vos creas te ayude. Abrí esa puerta, abrí esa ventana. Yo creo que la única limitación que tiene muchas veces la naturaleza o la divinidad es que solo puede ayudar a aquellos que se dejan ayudar. Entonces, permitite, déjate ayudar. Sabé que se puede vivir distinto, sabé que se puede atravesar los desafíos de la vida de una mejor manera. El Arte Ir no es no tener más problemas, es poder atravesar esos problemas con herramientas, con acciones muy claras y muy concretas para tener paz y felicidad. Entonces estamos acá para lo que necesites. Somos miles de voluntarios, millones de voluntarios, y hay miles de personas hermosas en este mundo que te van a tender una mano. Simplemente decilo, pedí ayuda y vas a ver que todo va a estar ahí. Se dice que cuando uno da un paso hacia la sabiduría, hacia el maestro, o hacia la divinidad, lo que sea, la divinidad da 100 pasos hacia vos, pero vos tenés que dar ese primer paso. Entonces, denlo. Y vamos a estar acá para vos. Muchas gracias a todos. Gracias por el hermoso espacio, Dani. Gracias a ti, Tincho. Yo ahorita me cayó una ficha. Y con lo que dijiste, ¿no? Que muchos de nosotros nos sentimos vacíos y que sentimos a ratos que no tiene sentido. Y solo se me hace muy chistoso porque ahora yo también me siento vacía, pero muy contenta. Hueca y vacía. Pero con celebración y dicha y contentamiento. Y eso hace toda la diferencia. Qué locura, ¿no? Como... Sí, Qué interesante. ¿Sabes qué? Y para cerrar, para no hacerlo tan largo, pero
ese vacío que las personas le solemos tener tanto miedo suele ser el gran regalo de la naturaleza. Suele ser el puntapié inicial para experimentar nuestra espiritualidad. Amigarse con ese vacío, a algunas personas nos lleva más tiempo. Pero cuando te amigás y lo abrazás, te das cuenta que ese vacío siempre estuvo lleno de amor. Pero necesitas un poquito de guía, un poquito de cómo, un poquito de herramientas para entender. Pero ese vacío se vuelve tu mejor amigo. Y es increíble. Y es ahí donde el viaje, el verdadero viaje de esta vida empieza. Es ahí cuando uno, siento yo, que le empieza a entender 1 milímetro de esta existencia y se vuelve, wow, un viaje hermoso de aprender y de darte cuenta que no sabemos nada de esta vida y esta creación. Pero reírnos al respecto. Pero uno se puede reír y celebrar. Así que muchas gracias, Dani. Hermoso espacio y felicitaciones a todos los que trabajan en esto, que lo hacen con tanto amor, y deseo de corazón que alguna de estas palabras puedan llevar un poquito de paz o de entendimiento, o que les sirvan a las personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Tincho, y a todos quienes nos escuchan. Si es que este episodio te resonó, te movió algo, si crees que alguien lo puede estar necesitando en este momento, envíalo, por favor. Este contenido lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísima pasión. También mucho de Radio Semilla es voluntario, porque creemos en esta regeneración y casi siempre va desde adentro hacia afuera. Así que si lo puedes compartir, ya estás haciendo una gran labor, una gran ayuda, y nos vemos en unos días en Radio Semilla.